tomar la Biblia y vamos a leer en San Juan, capítulo 1. Y en San Juan, capítulo 1, nos habla al inicio de Jesucristo. Y bueno, el apóstol Juan menciona acerca de él. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero también el apóstol Juan habla acerca del Juan el Bautista. Y para hablar de Jesús, vamos a hablar un poquito acerca de Juan el Bautista para ver la conexión con el trabajo que el Señor Jesús inició en su año de preparación y en su año de popularidad. Bueno, cuando Jesús empieza su ministerio, Juan estaba en su año de popularidad y, y él bautizaba y anunciaba que se arrepintieran y que cambiaran de vida a las personas. Y vemos también que cuando Jesús nació, no estuvo completamente solo en cuanto a su trabajo que desempeñaba en favor del reino de Dios, sino que hubieron personas que estaban orando para la redención de Israel. Habían personas que estaban pidiéndole a Dios para que Dios restaurara, consolara a Israel. Y dentro de esas personas vemos a Simeón, un hombre ya grande, vemos a Ana, está en San Lucas esa historia, a Zacarías y a Elizabeth, padres de Juan el Bautista. Era una generación anterior que estaban orando y se quedaron esperando la consolación de Israel, pero Dios, a pesar de que habían ya pasado muchos años, les permitió a una ya muy avanzada conocer al Mesías, conocer a Jesús, y ellos empiezan a darle gracias a Dios cuando Él es presentado. Ellos adoran a Dios y profetizan acerca de ello. Pero después vemos que Juan el Bautista empieza a ser el precursor del Mesías. Él vivió en el desierto, sus padres murieron, ya eran grandes, y él vivió en el desierto, comía miel y langostas. Y él nunca vaciló de quién era Jesús, sino que él en el momento que lo ve, él declara lo siguiente. Vamos a ver lo que dice San Juan, capítulo 1, versículo 36. Dice, habla de Juan, dice, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y ahí vemos cómo le siguen. Pero también en el versículo 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista estaba en su ministerio, le preguntaron, le dijeron a él, ¿quién eres? Y versículo 20, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías, yo no soy el Salvador. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías.
y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjense, Juan el Bautista sabía quién era Jesús, sabía que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No había duda. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, eh, Juan al verlo dijo, tú vienes a mí, yo necesito ser bautizado por ti. Jesús dijo, no, deja que así se cumpla la escritura. Lo respetó y, y Juan el Bautista bautizó al Señor Jesús. Y después de ser bautizado, se oyó una voz que del cielo, vemos la Trinidad, que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se posó sobre Jesús. Y dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Bueno, vemos entonces que aquí, en esta primera parte, se nos habla acerca del ministerio de Juan, pero también que Juan identifica a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y vemos la conexión, como él es el profeta que anuncia acerca de Jesús. Pero ya Jesús, al ser bautizado, vemos cómo los discípulos se acercan a él. Y entonces vemos primeramente un tipo de personas que Jesús está llamando y es aquellas que conocen de Dios, que conocen de la palabra de Dios. Los primeros discípulos que anduvieron con Juan era Andrés y probablemente Juan, el discípulo amado, porque él escribe este evangelio, pero él no menciona el nombre del otro, nada más menciona a uno, entonces se cree que él era el otro discípulo. Bueno, entonces dice que al ver a Jesús que pasaba, le siguieron al Señor Jesús y incluso le preguntaron, ¿dónde moras, Jesús? ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu casa? Y Jesús dijo, vengan. Y entraron a su casa y pues moraron con él. Qué interesante. Esto fue de algo muy importante para el Señor Jesús. Fue de gran ayuda para él el saber que dos discípulos que habían seguido a Juan el Bautista, ahora lo seguían a él, porque conocían acerca del reino de Dios. Fue de mucha significación para Jesús.
2 almas preparadas por Juan el Bautista ahora seguían a Jesús, ¿sí? Y este es un evento muy especial. Pero dice, el siguiente día, dice que Jesús llama a otros. Vamos a ver lo que dice. Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón. ¿Qué hizo primero Andrés después de haber estado con Jesús? No se quedó con la noticia, no se quedó, no lo guardó, sino que Andrés lo primero que hace es ganar a otro. Y eso es lo que hace el estar con Jesús. No puedes quedar callado ante la noticia. Y entonces él llama a su hermano, y a su hermano Simón. Entonces, Simón, cuando llega a ver a Jesús, primeramente Andrés lo prepara y le dice, ¿sabes qué, Simón? Hemos hallado al Mesías. Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesús, al ver a Simón, se dio cuenta de que él era un hombre que era voluble, era un hombre que tenía una inestabilidad, impulsivo, tenía una debilidad de su naturaleza, pero más allá vio en él posibilidades profundas y fuertes de un hombre que quería cambiar, que estaba dispuesto a ser diferente. Y lo primero que hace Jesús es que le cambia el nombre. Y le dice, tú eres Simón, una caña, pero ya no vas a ser llamado Simón, ahora vas a ser llamado Pedro. Pedro significa una piedra. Entonces, Jesús es el que nos ve de una manera diferente. Nosotros como seres humanos vemos a las personas y vemos sus defectos, vemos sus debilidades, a veces por naturaleza. Pero el Señor Jesús no solamente ve las debilidades, ve los defectos, sino Él ve las cualidades y también ve las fortalezas de las personas en donde puede ser usado poderosamente. Siempre el Señor Jesús haya lo mejor de cada persona. Pero seguimos. Fíjense, el, el versículo 43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Quizás para Felipe fue un mandato extraño. Felipe no conocía a Jesús. ¿Por qué habría de seguir a un extraño? Puede ser que fuese el discípulo del Bautista, puede ser, pero de todos modos, sí, era de Betsaida, la población de Andrés y Pedro, las cuales estaban ya con Jesús. Estaban él y Pedro y Andrés ya estaban con Jesús. Entonces, pues al ver que ellos, que eran de su misma ciudad, ya estaban con Jesús, pues vemos que no fue muy difícil para él, porque pues ya estaban sus amigos con Jesús. Entonces él dice, bueno, pues aquí está Juan, aquí está Pedro, pues creo que yo también. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que cuando Jesús llama a las personas, no importando cuál es su oficio, muchas veces, como esas personas tienen amigos, los amigos también son influenciados por ellos. Dicen, bueno, si él o mis amigos ya están ahí o ya conocieron acerca de Jesús, ya saben de él, pues creo que pues, vale la pena también yo conocer a Jesús.
Y, ¿pero qué hizo Felipe? Veamos lo que dice. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael. Felipe, al igual que Andrés, eran amigos y también ellos siempre se preocupaban por los demás. Y Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Vemos cómo Andrés y Felipe, cada uno trae uno. ¿Por qué no? Esta es la obra normal del reino de Dios, hermanos, y esto es lo que Dios quiere que hagamos. Que cuando conocemos a Jesucristo no nos quedemos callados, no nos quedemos con esa salvación. La Biblia dice: dad de gracia lo que de gracia has recibido, es decir, anuncia a otros acerca de que Jesús sana, Jesús salva, Jesús cambia, transforma, Jesús bautiza, Jesús va a volver. Anuncia las buenas nuevas de salvación. Y como cristianos esa debiera ser la obra natural de cada uno, de traer a otro, de ganar a otro para Cristo Jesús. Vemos cómo Felipe descubrió algo muy importante. Ni el oro, ni los diamantes, ni los planetas, ni el nuevo sol, ni el radio puede mencionarse al lado de este descubrimiento de quien escribió Moisés y los profetas. Hemos hallado al Mesías. Pero Natanael no era impulsivo como Simón. ¿Saben cómo era Natanael? Era escéptico, era, por así decirlo, ateo. Una persona que no creía, ya no se dejaba, no se dejaba engañar. Y entonces él dice: ¿de Nazaret acaso puede salir cosa buena? Como otros muchos escépticos, resolvió todo el asunto refiriéndose a una cosa subordinada, como diciendo: pues es que los profetas nunca mencionaron de Nazaret. Y Jesús era de Nazaret, y Nazaret era una ciudad o una población que no tenía buena fama. Y entonces ser ciudadano de aquella población le parecía un reproche. Pero Felipe tuvo paciencia y solo suplicó que lo probara. Y Felipe le dice: Natanael, ven y ve. O sea, mira, yo ya lo probé, yo ya lo comprobé. Es más, en mi vida. Pero mira, ven y ve. ¿Por qué no aceptas a Jesús? ¿Por qué no le entregas tu vida? Esa podría ser la aplicación. ¿Por qué no haces cosas diferentes? Y yo pienso que Natanael era una persona que tenía dificultades, tenía problemas, tenía adversidades. Y Felipe le dice: mira, ven, haz algo diferente. Tú has necesitado ayuda, tú te has quejado de esta situación que estás viviendo. Ven y ve. Y entonces, él entonces dice: bueno, está bien, voy a ir. Natanael no se podía rehusar a venir. De modo que él dice: bueno, pues voy a investigar por mi propia cuenta, pues ya que me dices tú, pues quién sabe, pero voy a ver. Y entonces él viene o él va a Jesús para investigarlo, para, para hacer un diagnóstico de quién es realmente Jesús. Pero ¿qué pasa? Que cuando él llega, dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Es decir, una persona que no es tan fácil de engañar. Es una persona que es diferente. Y entonces Natanael se sorprende. Y entonces él le dice: ¿de dónde me conoces?
Él iba a investigar al Señor Jesús y resulta que él queda sorprendido, es decir, se desarma, todos sus argumentos se desarmaron cuando Jesús le conoce y le dice de esa manera. Es la primera vez que Jesús exhibe a los hombres su conocimiento sobrenatural. El escepticismo de Natanael se desvanece ante esta experiencia sobrenatural. Acepta a Jesús como el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Salta al fin del camino y reconoce el elemento divino de Jesús, el Hijo de José. Jesús profetiza cosas mayores que las que Natanael ha de ver. Le dice, versículo 48, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Fíjese qué interesante. El Señor Jesús nos ve y él veía la situación de Natanael. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Los ángeles ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre, como Cristo se llama ahora por primera vez. Y acá es significativo notar cómo los términos principales aplicados a Jesús después se presentan juntamente al principio. Él es el Mesías, el hijo de José. O sea, vemos que José fue su padre adoptivo, pero del linaje del rey David, y vemos que María era del linaje del rey David, pero de Nazaret, el Hijo del Hombre, Rabí o Maestro, el Hijo de Dios, el Rey de Israel, el Cordero de Dios. Vemos entonces cómo un hombre que no creía ya en nada aceptó el llamado de Jesús. Y este es un llamado para todo tipo de personas, no importa aquellos que quizás ya se cansaron y quizás a lo mejor ya piensan que ya no hay algo diferente, que ya no hay algo más. Jesús los está llamando a ellos. Vamos a ver lo que dice San Mateo, capítulo 9. Dice, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Mateo era un publicano, un cobrador de impuestos, y a la gente de esa época no querían a los publicanos porque trabajaban con el Imperio Romano y eran los que cobraban los impuestos. Y entonces los odiaban. Pero ahí estaba Mateo trabajando. Mateo estaba activo, en otro pasaje se le dice Leví o Mateo, y entonces estaba en una mesa y siempre a los que pasaban pues los llamaba y ahí había un soldado junto de él, por si no querían obedecer o detenerse, tenían que a la fuerza detenerse. Y estaba ahí activo. Pero Jesús al verlo le dice, sígueme. ¿Esto qué nos da a entender, hermanos? Que no importa el oficio. Quizás para algunas personas lo que una persona hace no es tan importante o no es un oficio agradable, pero para el Señor Jesús no importa el oficio que tengas, no importa la profesión, no importa a qué te dediques, tú eres importante para Dios y Dios te va a usar también si estás dispuesto a seguirle. Mateo no puso resistencia, no dijo, no, yo estoy muy ocupado,
tampoco valoró ese oficio que tenía, que era muy importante y que le daba mucha oportunidad de ganar dinero. Él dijo, pues el llamado de Jesús es más fuerte. No puedo soportarlo, no puedo resistirme a ese llamado. Jesús me está diciendo, sígueme, y es una gran oportunidad de conocerle, de servirle, de aprender, de aprender de él. Él vio cómo Jesús lo llamó, pero no solo lo llamó, sino lo amó. Al recibirlo, al aceptarlo tal y como él era. Porque para los fariseos y saduceos, los publicanos eran muy pecadores. Era gente mala, gente indigna, gente que no merecía ser salvada, gente que no merecía ser tratada bien. Entonces los tenían así como con los pecadores, los publicanos, las rameras. Hermanos, el llamado de Dios es para todos. No importa si ha sido una persona drogadicta, si ha sido una persona alcohólica, para las prostitutas, para cualquier tipo de persona, aún aunque sea un asesino, aunque sea un secuestrador, Dios los llama y Dios les dice, sígueme, yo te busco, yo quiero que tú me sigas, yo quiero que tú me sirvas. Vamos a ver otro pasaje, ahí en San Mateo capítulo 10, dice, versículo 2, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote el que también entregó. Pero nos quedamos primero con el penúltimo, Simón el cananista. ¿Quién era Simón? Simón era un revolucionario. Simón pertenecía al grupo de los macabeos, al grupo de Barrabás, que era uno de los líderes de los celotes. Simón el celote era el que odiaba al imperio romano, odiaba a los romanos. Él quería la liberación de Israel del imperio romano. Y él era un revolucionario que cargaba la espada y salía a pelear, a matar, a hacerle daño a los romanos. Y entonces Jesús, al ver a Simón el cananista, dijo, él necesita también del reino de Dios, él necesita de mí. Le dice, sígueme. ¿Y esto qué significa? Que también el llamado de Jesús es para las personas que quizás odian al gobierno, odian a lo que Jesús dice de hablar sobre el camino del amor, del perdón. Para ellos no, para ellos quieren venganza, ellos odian a las personas que los han dañado, que han abusado de ellos, y ellos tienen un odio tan grande que desean matarlos, desean colgarlos, dañarlos, pero la invitación es para ellos también, y Jesús le dice, ven, yo quiero que tú me sigas, yo quiero que tú cambies tu manera de pensar. Solamente conmigo tú vas a entender el camino del amor y el camino del perdón. Vemos cómo Simón el cananista se reencuentra con Mateo el publicano. Mateo era un cobrador de impuestos que trabajaba en el imperio romano. Y Simón el cananista era el enemigo de los romanos. Pero ¿saben qué? Cuando llegan al camino de Dios, Dios los hace amarse, perdonarse y que hagan equipo y trabajen unidos. Qué interesante. Bueno, entonces vemos cómo Dios los llama, pero podemos también hablar un poquito acerca del llamado que Dios hace para Juan y Pedro y Jacobo y Andrés. Bueno, entonces,
Vamos a ver en otro pasaje de la Biblia cómo el Señor Jesús los llama a ellos. Dice la Biblia en San Marcos, nos menciona un poquito. Dice San Marcos 1, San Marcos 1:16, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. ¿Qué estaba haciendo Pedro y Andrés? Estaban trabajando. ¿Y esto qué significa? Que ellos eran pescadores. Y sabe, algunos mencionan que la gente que se dedica a la pesca, y sobre todo los que aquí en México y son populares, los que viven en Alvarado y en Tlacotalpan, es gente mal hablada, es gente que dice muchas groserías, mucha majadería, muchas palabras malas. Y entonces ellos estaban pescando y Jesús al verlos les dice, vengan, vengan, síganme y yo les voy a hacer pescadores de hombres. Hermanos, otro tipo de personas, quizás hay gente que se sienta indigna, que diga, no, pero pues yo no, yo soy una persona mal hablada, yo soy una persona que yo no estudié, yo no fui a la escuela, es más, yo nada más tengo primaria, yo no soy como los universitarios, como los que tienen carrera, maestría, doctorado. No, yo creo que el Señor Jesús ni siquiera se va a fijar en mí. No, hermanos, Jesús se fijó en Pedro y Andrés, que eran pescadores. Y Dios no le importó el oficio, no le importó cómo era su forma de hablar. Él dijo, vengan. Una vez estando con Jesús, la gente es cambiada, su forma de hablar, su forma de expresarse es cambiada, transformada y después hablan lo que Dios quiere que, es que la gente sepa, el camino del amor, cómo Dios los transforma y los cambia. Pero no nada más ellos. Dice que ellos dejando luego sus redes, le siguieron, versículo 19, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Hermanos, de Simón y de Andrés no se dice que tenían jornaleros, pero sí habla de que Zebedeo, el padre de Juan y de Jacobo, tenían jornaleros. Significa que Juan y Jacobo, su padre era una persona pudiente, era una persona de negocio, era un comerciante que tenía trabajadores. Entonces, el llamado de Jesús también es para los que tienen negocios, para los que tienen comercios, para los que tienen actividad. Porque hay gente que dice, no, pues lo bueno es que yo soy negociante, yo soy comerciante, yo ahí sí, yo no encajo. No, hermanos, el Señor Jesús también llamó a ellos y les dije, síganme también ustedes. ¿Y eso qué significa? Que cuando Dios nos llama, no importa a qué nos estemos dedicando, no importa el oficio, como les dije, no importa la profesión, Dios dice, ven. Y finalmente vemos cómo Dios llama a, al apóstol Pablo, ¿sí? Ahí en Hechos vemos el llamado, Dios lo llama a él de una manera pues sobrenatural. Ahí en Hechos 9, Dios lo llama, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero después él le dice que él va a hacer grandes cosas para Dios. Ahí vemos cómo tiene su llamado, cómo Dios le dice a Ananías que ore por él y le dice, ve, y en Hechos 9, versículo 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. Vemos
a Pablo un hombre preparado, un hombre que se educó a los pies de Gamaliel, que era un hombre letrado, un hombre que conocía las escrituras, que conocía la ley, que les gustaba disputar, que le gustaba ser un orador, una persona muy elocuente, pero aún así, siendo preparado, Dios dijo, tú también necesitas de mí, tú también necesitas seguirme. Y Pablo tuvo que obedecer. El llamado fue un poco más fuerte para él, pero obedeció y siguió a Jesús. Vamos a orar, hermanos. Dios nos está llamando a ti, a mí y a todos a seguirle, a obedecerle. El llamado es para todos. La respuesta debe ser así como los discípulos, dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué significa? Poner a Dios en primer lugar. Oremos.